Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y hoy les doy la bienvenida a otro miércoles de Busca Libre y Paredro. Gracias a la alianza que venimos realizando con la librería virtual más grande de Latinoamérica, Busca Libre, que cuenta con un catálogo de más de 5 millones de libros locales e importados, esto es miles de libros con envío de un día, es decir que lo pides hoy y mañana puedes estar leyendo la novela sobre la que vamos a estar hablando hoy, recién salida prácticamente de Seix Barral, y me refiero a la novela La última actriz de la argentina Tamara Tenenbaum, a quien seguramente muchos de ustedes recuerdan por el ensayo El fin del amor, querer y coger en el siglo XXI, publicado por Ariel. Pues bien, en esta novela de Tamara Tenenbaum lo que nos encontramos es con Sabrina, una estudiante de doctorado, quien comienza a hacer una investigación doctoral acerca de lo que supone el teatro judío en Argentina y específicamente en Buenos Aires, y esta lo llevará a investigar acerca de el atentado terrorista de 1994 sobre la Mutual AMIA, que es precisamente el atentado donde el padre de Tamara, nuestra actriz, falleció. Es una novela que explora lo que es la dramaturgia, lo que es el teatro, pero sobre todo la cultura judía en Argentina, y lo que supone también una búsqueda por esclarecer aquello que nos cuenta cómo se representaron las cosas en el pasado y que está y nos llevará al descubrimiento de un diario de una actriz en los 60 y por lo tanto algo que nos muestra la temporalidad de las ciertas relaciones femeninas, como lo es una estudiante de doctorado leyendo en el 22 un diario escrito por una actriz que nunca lo pudo ser en los 60. Tamara Tenenbaum nació en Buenos Aires en 1989, es licenciada en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, en donde se desempeña como docente. Enseña además escritura en la Universidad Nacional de las Artes. Como periodista colabora con La Nación, Infobae, Anfibia, Orsay, Vice, El Diario AR y El Diario.es, entre otros medios. En 2017 publicó el libro de poemas Reconocimiento de Terreno y en 2018 ganó el premio Ficciones al mejor libro de cuentos inéditos, otorgado por el Ministerio de Cultura al libro Nadie vive tan cerca de nadie. En 2019 publicó con gran suceso de público y crítica el ensayo El fin del amor, querer y coger en el siglo XXI, publicado por Ariel, que a la fecha ha superado las 20 ediciones. En 2021 publicó Todas nuestras maldiciones se cumplieron, su primera novela, y en teatro escribió y estrenó las obras Una casa llena de agua y Las Moiras. Como guionista coescribió con Erika Halvorsen la serie El fin del amor, que puedes ver en Amazon Prime, estrenada en el 2022, basada en su libro homónimo. Así que los dejo con la novela La última actriz y una conversación con Tamara Tenenbaum. No olviden que nos pueden seguir por redes, nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube, por Spotify y por demás. Y todos los capítulos aquí editados son por Natalia Latorre. Así que bienvenidos al capítulo de hoy. Tamara, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Muchísimas gracias por todo, está todo muy lindo. ¿Cómo ha estado tu viaje a Colombia hasta el momento? Estás acá presentando La última actriz, sobre la que vamos a estar ahorita, pero es tu primera vez en Colombia, vienes de Medellín. ¿Cómo ha sido? Estuve en Medellín en un festival que era de filosofía y vine a presentar La última actriz a Bogotá. Pero a Bogotá acabo de llegar. Es la segunda vez que vengo a Bogotá, pero la otra vez que vine también vine por 3 días. Así que siempre estoy esperando que algún viaje me resulte un poco más largo porque me encanta la ciudad. Me parece, lo poco que siempre puedo ver es muy lindo. Bueno, mira, hoy te tocó una mañana particularmente fría, no lluviosa, pero va a estar, pero bueno, nada muy distinto. Bueno, yo soy de Buenos Aires, es lo mismo. Ah, bueno, sí que también estás. Tamara, también hay algo que te quería comenzar. La última actriz es tu última novela, pero tú vienes de escribir un libro que estoy buscando aquí para no poder perder, porque el título es El fin del amor, querer y coger en el siglo XXI. Este es de 2019. Este libro es 2024, recién publicado. Sí, sí. En este anterior tuviste un éxito, es decir, se te leyó mucho y ahora pasas a una novela en la que hay elementos del anterior, sobre todo con Sabrina y la relación que tiene con Gabriel. Pero ¿cómo te supuso el cambio de un género, digamos, transversal, ensayístico, pero sobre todo texto, a saltar a la novela? A mí me interesa muchísimo la ficción, es quizás lo que más me gusta escribir, por varias razones. Primero porque el ensayo es sencillamente el modo en que yo converso, es como algo que me resulta muy natural.
No del todo igual, eso es como una manera de decir, después siempre hay como un trabajo y hay decisiones en cómo se van a decir las cosas, o sea, hay mucho más trabajo del que uno piensa, pero sí es el género que a mí me queda más cómodo en relación con que es el modo en que yo converso. Que igual supongo que le pasa a todo el mundo eso, ¿no? En un ensayo es algo así, está más cerca del lenguaje en el que uno está pensando. Y en cambio la novela requiere cierto artificio, requiere pensar un mundo, ¿no? Entonces eso me interesa y por otro lado creo que estoy en un momento y el mundo está en un momento en que la ficción es muy importante porque no se trata de defender tesis, no se trata de argumentar y estamos en un momento donde siento que hay una saturación total de opiniones, de tesis muy aseverantes sobre el mundo y la ficción propone otra forma de relacionarse con el mundo. Entonces la novela me resultó al mismo tiempo desafiante y también siento como que eso, que abre a un lugar del lenguaje donde no se trata de opinar y afirmar, sino de hacer otra cosa que a mí me resulta muy refrescante y muy necesario. ¿Y cómo sientes tú? Nos cuentas que venías de un encuentro de filosofía, tú eres filósofa, has girado en torno. ¿De qué manera has logrado vincular o cómo han sido los vasos comunicantes entre la filosofía y la ficción? Bueno, cuando empecé a escribir ficción, que yo tengo un libro de cuentos y otras cosas, me pasaba que trataba de evitar lo más posible todo lo que hiciera alusión a la filosofía o a la teoría en general, porque me parecía que había un riesgo que era eso, tener ficciones demasiado teóricas en las cuales todo se trata de las ideas que defienden los personajes, que no es un problema, hay autores que hacen novelas hermosas así. Qué sé yo, Javier Cercas hace muy buenas novelas así, Manuel Carrera hace muy buenas novelas así, digo, no sé, se puede perfectamente hacer grandes novelas así, no es un problema, pero no era lo que a mí me interesaba hacer. Y además creo que los casos que cité son los casos buenos y lo más común es que termine pareciendo que la novela es una excusa para decir algo. Entonces, en un principio yo siempre quería que todo quedara fuera, pero esta novela tiene mucha teoría. Y eso es porque en algún momento sentí que, bueno, que si uno lograba o intentaba poner bajo control los personajes, el artificio, que lo que estuviera delante fuera siempre la ficción y la novela, después puede pasar que los personajes tengan teorías y que lo que está bueno es que si el artificio está bien armado, las teorías son de los personajes y no del autor. Entonces, no queda claro si las teorías que sostienen Sabrina y Hannah las sostiene el autor. Para nada, más bien van circulando distintas... Entonces, ahí me pareció que una vez controlado eso, sí, la teoría, o sea, o tener como cierta facilidad con materiales teóricos te da herramientas para escribir sobre ciertos temas, como por ejemplo que necesitas tener cierto acceso y cierta comodidad con materiales académicos porque tenés un personaje que es una académica y tenés que reconstruir toda una época y a mí me servía también eso porque yo quería mostrar un mundo que es este mundo como del teatro judío del siglo XX y también como del misticismo judío y un montón de mundos que te das cuenta de que como son extranjeros hay que explicarlos y tener un personaje que es una académica como Sabrina te permite que eso se explique sin aburrir, ¿no? Porque ella lo explica en el lenguaje de su pasión, porque ella la apasiona, entonces tratás de que la pasión tape lo que podría ser un poco tedioso de esas exposiciones. Claro. Y frente a esto que dices, Tamara, hay dos formas de seguir. Tengo dos preguntas en la cabeza, pero no sé por cuál seguir. Porque hay una que es la evidente, que es ¿de dónde surge esta novela? ¿Cómo se te ocurre desde el teatro judío en Argentina, la obra, los elementos místicos, también el atentado, o de lo que es la nota del autor en la página 2, que uno se pregunta, ¿esta autora es la misma Tamara que está o es un juego literario? Y es algo en lo que tú cuentas. Esta es una novela sobre un atentado en el que murió mi padre. Me imagino que una contesta a la otra o hay otros elementos contemporáneos que también alimentan esto. No, sí, es todo parte de lo mismo. Yo puse la nota de la autora por varias razones, ¿no? Digamos, esta nota de la autora que aclara que el libro va a hablar del atentado a la AMIA en el que murió mi padre, pero no se trata de mí ni de mi padre. Por varias razones. Primero porque, o sea, es gracioso porque son dos razones contrapuestas. La razón primaria en Argentina sería que la mayoría de la gente sabe que mi papá falleció en la AMIA. La mayoría de la gente que sabe mi nombre Cuéntanos lo sabe. un poquito qué es la AMIA para Por que eso. la audiencia sepa exacto. La AMIA es el atentado, digamos, antisemita más importante que sufrió América Latina.
Y en él murieron en el 94 bastantes personas. Entonces, entre ellos mi padre, siendo muy joven. Y fue un atentado terrorista, un coche bomba entrando a una mutual judía en el 94. Entonces, justamente, yo quería poner la nota, primero por los lectores de otros países que quizás no fueran a tener noticias del atentado. En Argentina todo el mundo lo sabe, en Uruguay diría que también. Fuera de eso, en América Latina no diría que todo el mundo lo sabe, en Europa tampoco, digo... De hecho, el único otro chico con el que hablé de otro país muy lejano que sabía del tema era, por supuesto, iraní. Me dijo como, no, sí, por supuesto que los iraníes sabemos el tema y para los que somos demócratas y es una mancha muy grande para nuestro país, por supuesto, ¿no? O sea, digamos, como en Irán, por supuesto que sí, las personas políticamente enteradas saben, claro. Pero no en otros países. Y entonces, bueno, la cuestión es que por un lado, quería aclararlo, el atentado de hecho está descrito en esa pequeña nota al pie para la gente que viene de eso, cualquier país, por ejemplo Colombia. Y de una manera que solo se podía aclarar en una nota previa, porque los personajes no van a hablar así del tema. Los personajes todos saben, si son todos argentinos, todos saben de qué están hablando. Y por otro lado, o sea, entonces, por un lado es una aclaración dirigida a las personas de otros países y por otro lado es una aclaración dirigida a la gente de mi país, que piensa que si voy a hablar de la AMIA, voy a hablar de mí misma, porque es parte de mi historia, digamos. Y yo quería decir, no, justamente no, esto se trata de otra cosa. Ya. Así que sí, es una aclaración que fue muy rara, pero la pensé y siempre la gente me pregunta por eso. Evidentemente resulta llamativo. Claro, hay un paralelismo claro entre Sabrina y tú. En cuanto a autora, digamos, Sabrina para la audiencia es la estudiante académica que se interesa muchísimo por el atentado y que no vamos a contarlo todo, pero que va a dar con una caja. Hay un elemento muy interesante y es los restos que quedan del atentado, ¿no? El archivo, y luego están los coleccionistas, que pronto nos puedes contar de eso, que me parece que es un fetichismo muy curioso, ¿no? El coleccionismo de lo que queda del atentado. Sí, eso ¿verdad? No sé si existe en la vida real, ¿eh? O sea, bueno, eso te lo inventaste claro, tú. Digamos, pero está esta Sabrina, y con esto cierro, esta Sabrina que se pone a investigar y que finalmente da, y el descubrimiento de un diario le hace tomar una decisión e ir a buscar a esta otra mujer. Sí, la verdad es que, digamos, lo que yo conocí fue en la vida real una chica que se llama Paula Ansaldo que hizo una tesis doctoral sobre el teatro judío en Argentina. Particularmente sobre el Star System que había. Había como una especie de Star System paralelo en el teatro judío en Argentina. O sea, eso, con sus propios famosos, producciones de mucho dinero, que hoy se sabe que fueron financiadas en general por la prostitución, ¿no? Es bastante gracioso eso. Bueno, es bastante conocida una red que se llama la Tzvi Migdal, que es una red de prostitución, probablemente hoy lo llamaríamos trata, de personas, de mujeres, a las que les decían que las iban a casar con un buen muchacho judío y las traían de Polonia y después terminaban en un burdel, ¿no? Y eso estaba manejado por ciertas familias de la comunidad. Te hablo del principio del siglo XX, hace mucho tiempo. 20 años 30. Y entonces lo que sucede es que a medida que eso se empieza a saber, las familias de los proxenetas empiezan a ser excluidas de las actividades comunitarias, ¿no? No los dejan entrar al templo, no los dejan entrar a ciertos lugares. Y el único lugar en el que podían vivir su judaísmo libremente empezó a ser el teatro porque ellos lo financiaban. Entonces empezaron a poner mucho dinero ahí y las producciones del teatro judío argentino hoy son ridículamente grandes y uno dice, esto no se financiaba solo. Entonces, es un mundo que me pareció muy simpático cuando lo conocí. O sea, obviamente es todo terrible lo que te estoy contando, pero también tiene su glamour, ¿no? Su gracia. Novela. Su novela, exactamente. Y esta chica me empieza a contar esa historia y ahí me cuenta la dificultad de su trabajo, que es que gran parte del archivo del teatro judío había sido destruido en la AMIA. Esa era una parte de la dificultad. Que eso me pareció como impresionante porque era algo en lo que yo nunca había pensado. Y, por supuesto, ¿por qué me llamó la atención no haber pensado en eso? Porque como mi papá falleció ahí hace 30 años, uno piensa que ya pensó todo lo que hay para pensar sobre el tema, ¿no? Uno piensa, bueno, ya nada me puede sorprender de este asunto. Y esto me sorprendió genuinamente, nadie me había hablado de eso. Y me pareció lógico, porque van a pensar en papeles cuando se mueren personas. Lo curioso es que muchísima gente pensó en papeles, y desde que yo saqué la novela me escribió muchísima gente que fue a rescatar papeles con sus departamentos de universidades, por ejemplo, ¿no? O sea, así como hubo gente que fue a sacar cuerpos, muchísima.
también me cuentan, sí, no, yo estaba en el departamento de estudios literarios de tal universidad y fuimos a buscar papeles y a clasificarlos con mi profesor, con mi profesora. Mucha más gente de la que yo pensaba, con lo cual es mentira que nadie piensa en los papeles. Evidentemente hay gente que siempre está pensando en los papeles, lo cual es muy, muy bello, ¿no? Pero bueno, me parecía que era un ángulo inesperado para meterse eso en un atentado. Y además estaba la otra dificultad que ella me contaba de su investigación, que es que más allá del archivo, que además hoy ha sido muy bien reconstruido y hoy el archivo que tiene el teatro judío en la Argentina es mejor que el que se había destruido, está la dificultad de investigar teatro en general, que es que uno de una obra de teatro que se puso en el año 30, en el año 40, en el año 50, incluso en el año 60, no puede tener alguna foto, uno puede tener el texto, por supuesto, pero la apuesta, ¿no? Saber cómo era una apuesta teatral es muy difícil. ¿Cómo era el estilo de actuación? ¿Cómo actuaba la gente? Si no hay registros fílmicos, es muy difícil reconstruir eso. Y entonces, en general, los investigadores van reconstruyendo con los documentos que hay, pero también eso hacen muchísimas entrevistas a gente muy mayor que les va contando qué recuerdan de obras que vieron hace 50 años, ¿no? Unos 60 o 70, una persona de eso, de 90 años, contándote qué recuerda de una obra que vio a los 15. Me pareció increíble que ese material existiera. Entonces dije, bueno, ¿por qué no trabajar con eso? Y también me pareció que era lo que me interesaba hacer en esta época porque siento que sentimos que todo está en internet, ¿no? Que en general todo está en internet. Yo, de hecho, casi nunca tengo libros físicos, porque todo está en internet. Pero el recuerdo del teatro nunca está en internet. Y de hecho el teatro nunca está en internet. Eso es increíble, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el teatro, yo escribo teatro también. Y entonces me doy cuenta de que en este momento quizás me aferré al teatro y a escribir teatro porque es algo que todavía sucede fuera de internet, de las pocas cosas. Y algo que me pones a pensar diciendo esto es cómo claro, internet puede tener toda la información, pero no tiene la materialidad de los elementos a través de los cuales se dice. ¿Y por qué me refiero a la materialidad? Hay una metáfora muy bella que tú manejas a lo largo de la obra, que son los papeles quemados, ¿verdad? Y lo que se recupera y lo que queda y lo que está, porque está el atentado, pero esa es una figura que seguro viene de la filosofía y de la literatura, es decir, qué queda después de la quema, qué es el carbón, qué son las cenizas, y más en un proceso de memoria histórica, porque no deja de ser un proceso de memoria histórica, todo lo que hace Sabrina desde el momento en el que dice voy a investigar muy bien qué fue lo que pasó, y que bueno, que ahorita ya lo hablaremos, que es que aparece esta actriz que entonces representó, y ahí es la conexión, digámoslo así, pero esa materialidad, ¿verdad? Que no es nada distinto al archivo. No, totalmente, y a la vez tiene esta cosa, eso que decís de la materialidad, que me parece interesante en relación con lo que decíamos de Internet, que es que en Internet está la información, ¿no? No está la materialidad, y la materialidad, por ejemplo, en el teatro es todo. Si yo te cuento de qué se trata una obra de teatro, ¿qué te importa? O te cuento cómo actúa una actriz. No, es muy buena, hace tal cosa, hace tal otra. Bueno, de hecho me pasó el otro día, yo hice en relación con esta investigación, yo hice, además de esta novela, escribí 2 obras de teatro que son como un homenaje a la obra más importante del teatro judío, que es el Dibuk, que aparece mencionada todo el tiempo. Sí. Que es una obra que me encanta y entonces hice 2 obras de teatro sobre eso. Y el otro día me pasó que estaba saliendo de una función, porque a veces voy a verla, y veo que había una pareja asediando a la chica de la entrada. Y digo, uy, ¿qué pasó? Me dice, no, porque llegamos tarde. Yo dije, ¿quieren que les dé entradas para otro día? Vienen a ver la parte 9. No, es que no somos de aquí, nos vamos a... después nos vamos. Pero nos contaron que al principio hay un monólogo y queríamos saber de qué se trataba. Wow. Y entonces se los conté. Yo decía, ¿pero para qué les sirve que yo les cuente el monólogo? O sea, la gracia es verlo. De hecho, yo te cuento, no, porque en el monólogo está el actor y un poco habla, ¿no? Es aburridísimo, no tiene nada que ver con el teatro eso. Y en cambio Internet se trata de eso, ¿no? De hecho, uno le pide a ChatGPT que le resuma el saber sobre algo. Y el formato en el que esté ese saber no importa cómo está escrito, no importa su poesía, no importa nada, solo importa la data. Y lo que tiene el teatro es que es todo lo contrario, no transmite ninguna información, es pura forma. Entonces me parecía que era todo un homenaje o sea, creo que pienso de la novela toda como un homenaje a lo que no está en Internet, lo que no puede estar en Internet, lo que no es información, lo que todavía nos tiene que llevar a la sensibilidad de manera física y directa, y directa en el sentido de que nos llega sin ser procesado, que nos llegue a que nos impacte en la sensibilidad sin procesamientos. Y hay algo que mientras dices se me ocurre, y es, estamos frente a la idea del teatro, y tú lo acabas de decir perfecto,
Yo lo había pensado así, es que de qué sirve saber de qué se trata una obra de teatro, si lo que se trata es de verla. Pero no deja de ser una estudiante de doctorado que hace estudios de teatro y también está pensando en un atentado. Y guardaría una proporción frente a lo que pasó y lo que quedó. Si me explico, frente al momento, porque claro, el atentado es performance en un sentido, es ejecución. Totalmente. Está. La obra de teatro es también ejecución, pero después qué queda y cómo se recupera y cómo se llega hasta allí. Sí, también creo que en ese sentido hay una especie de reivindicación del trabajo del archivo, eso que vos decís, ¿no? Como tal cual, reitero, todo no es todo, toda la investigación no se hace en Internet y con Internet, hay investigación que se hace encontrando papeles y usando el conocimiento para darle sentido a esos papeles, ¿no? Usando entrevistas, que esas entrevistas solo las puede hacer una persona, ¿no? O sea, las entrevistas que se necesitan para recuperar un archivo, solo las puede hacer una persona porque requieren una calidez y una dulzura que la gente a veces no piensa en eso. Pero, por ejemplo, si uno se va a sentar con un anciano de 90 años a preguntarle qué recuerda de una obra que vio hace 50 o 40 o más o 70 años, yo esto lo leí en la tesis de doctorado de Paula Ansaldo, que es este personaje de la vida real que me inspira un poco a Sabrina, ¿no? Leo que hay un hombre empezando a contarle, bueno, porque mi madre se ponía todas las joyas para ir al teatro. Y tintineaban muchísimo. Y nosotros nos sentábamos en el piso. Y para llegar a contarte algo de la obra, el tipo tiene que pasar por ese lado. Cualquiera que le haya preguntado una anécdota a un abuelo, a un tío, ¿no? Le decís, ¿cómo fue cuando fuiste a ver a Paul McCartney? Y te dice, bueno, estábamos con mi mamá. Y empieza a hablarte de otra cosa, ¿no? O sea, y tenés que tener paciencia hasta que llegue a la parte que vos querés. Y eso solo lo puede hacer una persona con una sonrisa, no lo puede hacer Internet. Si vos lo sentás a tu abuelo delante de un micrófono, que hable solo, no lo va a hacer, no le interesa. Necesita que alguien tenga curiosidad, le pregunte, hay que sostener eso. Entonces, también es un homenaje a quienes hacen el trabajo de archivo con esa calidez que es imprescindible, porque no se puede hacer de otra manera. Acabo de recordar un amigo que tenía, Martín Contreras, a quien saludo desde acá, que recuerdo que tenía cuando estábamos de 18 años en el cole, tenía un abrigo verde muy bonito, además era el único que llevaba abrigo porque en ese momento nadie llegaba a abrigo, y siempre contaba que ese es el abrigo que su padre se había puesto en Madrid para ir a ver el estreno de La Naranja Mecánica. ¡Qué gracioso! Y claro, y de repente ese abrigo se nos convertía en algo distinto. Claro, tiene un mito. En un mito, en una especie de archivo, es decir, este estuvo, y así se vestían, y así es como iban, y así es como estaban. Acabas de decir un poquito de dónde sale el personaje Sabrina, que es prácticamente la parte académica y que ya se le torna en algo personal. Y se le torna en algo personal porque tú también desarrollas en la novela un paralelismo femenino, interhistórico, si se quiere, intrahistórico, como sea. Sí. Es decir, haces una mujer que empieza a buscar algo y da con la respuesta de otra que dice, hacía mucho no me preguntaban y este es mi nombre. Sí. ¿Por qué no nos cuentas cómo entra esa conexión, si quieres, desde la caracterización? Pero hay algo muy femenino y muy comunicativo en esta especie de compañía que se hace del archivo del atentado. Bueno, yo primero pensé, la verdad es que lo primero que empecé a escribir cuando escribí esta novela fue el diario de Hannah. O sea, Hannah, esta actriz de los años 60, que escribe su diario y que durante el día trabaja atendiendo el teléfono en el cementerio de la AMIA, porque eso es otra cosa, digamos, la mutual que vuela, resolvía muchos problemas de la comunidad, entre ellos manejar los cementerios. Entonces, había una telefonista del cementerio y de hecho, después de publicar la novela, me escribió un muchacho cuya madre era la telefonista del cementerio que falleció ahí, en la AMIA. O sea, él sabía que no podía ser su madre, pero me dijo como, mi mamá atendía el teléfono ahí. Increíble. Y bueno, o sea, entonces cuando yo empecé a pensar en este personaje, de esta actriz de los 60, que atiende el teléfono en la AMIA, primero porque las dos cosas me parecían geniales. O sea, la persona que atiende el teléfono de los cementerios es un trabajo espectacular. Uno, siempre me parece muy interesante algo que es una tontería tal vez, pero como hay gente a la que uno le está hablando en el momento más importante de su vida, acaba de morir tu padre, acaba de morir tu madre, y para esa persona es un día normal. Y eso es toda su vida. Todos los días son así. Todos los días habla con una persona que está pasando un momento tremendo, ¿no? Quizás es porque también mi madre es médica, mi madre es pediatra. Y yo me doy cuenta de que mi madre tiene 40, 50 conversaciones por teléfono con gente que está muy preocupada porque tener un hijo enfermo, por más que tenga una fiebre, es tremendo.
Y para mi madre tiene que empatizar y considerar eso, a la vez siendo que para ella es la rutina, es su vida diaria. Si el pediatra igual es muy especial porque, por ejemplo, la muerte de un niño no es rutina para ningún pediatra, digamos. Eso siempre nunca se acostumbran. Yo la he visto a mi madre llorar por eso después de 40 años de ejercer. No, es algo que nunca deja de ser excepcional. Pero me interesaba eso. Y a la vez me interesaba que también igual en todos esos trabajos uno le tiene que poner un poco de humor a todo eso porque es tu vida diaria, no podés vivir en la tragedia. Entonces, eso me interesaba. Y me interesaba a la vez esta cosa de la actriz que no llega a vivir de eso, ¿no? Porque yo como escritora tengo la suerte de vivir de eso, pero tengo muchísimos amigos que escriben muy bien y no tienen esa suerte. Y que se esforzaron tanto como yo y que no tienen ninguna... No, yo no tengo nada que ellos no tengan. Salvo, no sé, suerte, circunstancias, lo que sea. Entonces pienso mucho en eso. Y en la cantidad de artistas que hay en el mundo que no pueden vivir de su arte y lo fuerte que es vivir toda la vida con eso. Sí. Y nunca había pensado, cuando empecé a escribir teatro y a escribir guiones y relacionarme con actrices, me di cuenta que para las actrices es peor, porque un escritor puede seguir escribiendo en su casa. Pero un actor no puede actuar. Claro. Es terrible. Tremendo. Entonces los actores que no pueden actuar, no saben lo que sufren. O sea, sufren muchísimo si nadie los llama y no pueden actuar. Entonces empecé como a pensar en esa imagen. Y entonces me resultó más fácil escribir al principio el diario porque hay algo de los años 60 que se te pone glamuroso por default, ¿no? Sí, como que, sí. De hecho, yo te cuento esta historia y de esta mujer que en los 60 atiende una oficina como si fueran Mad Men, pero atiende una oficina de cementerios y después se va a actuar al teatro en Yiddish y ya te interesa. Ya todo es genial. Sí. Pero después me di cuenta de eso, que había que explicar un montón de cosas para que todo esto se entendiera y entonces empecé a pensar en el personaje de la becaria, que investigara esto, que encontrara este diario y que entonces pudiera en su lenguaje ir reponiendo todas las cuestiones de misticismo judío, de historia del teatro. Perdóname, Sabrina es un poquito, sale como disculpa para encontrar a Hannah. Sí, pero exacto. Sale Hannah primero. Sale Hannah primero. Todo es decir, la última actriz. Exacto, primero la última actriz. Porque me interesaba esa idea del último eslabón, ¿no? También porque es algo desaparecido. Una vez que el teatro judío desaparece, bueno, ¿quiénes fueron los últimos que hicieron esto? Sí. Entonces me interesaba. Pero bueno, aparece Sabrina después como, manera de explicar a Hannah. Pero entonces ahí aparece la cuestión de cómo hago para que la vida de una becaria en 2024 también sea interesante, ¿no? Si no va a ser tan glamorosa como la vida de Hannah, no nos va a producir la misma nostalgia, ese mismo fetichismo que nos produce en los años 60, sí. No va a pasar. Y entonces ahí empecé a pensar que lo que tenía que ser interesante de Sabrina era el paralelo con Hannah. Entonces fíjate que Hannah está enamorada de su director de teatro y Sabrina está enamorada de su director de tesis. Exacto. Entonces cada una vive un vínculo con un hombre con poder de maneras profundamente distintas, marcadas por la época, por las circunstancias. Y también tienen algo en común, que es que las dos quisieron ser actrices y a ninguna se le armó, ¿no? Sabrina también quiso ser actriz y terminó siendo becaria, ¿no? Y es terrible también su vida, porque ella estudió historia del teatro, está todo el día pensando en teatro y no actúa. Entonces me pareció que la gracia de Sabrina iba a venir por ese lado, por los ecos y las conversaciones que tienen estas dos mujeres que no hablan entre sí, pero que digamos que también aparte sí hacia línea con temas que a mí me interesan, que es cuánto ha cambiado la vida de las mujeres desde los 60 hasta hoy y cuánto no ha cambiado, pero no porque sea malo, no porque no hayamos progresado, sino porque no se trata de progresar. El amor es difícil hoy, era difícil en los 60. El sexo es difícil hoy, era difícil en los 60. Cumplir un sueño de ser artista es difícil hoy y también era difícil en los 60. Claro. Entonces me parece que también quería hablar de eso. Es muy interesante cuando te concentras en una de estas, y ahorita que hablabas de tus amigos que son muy buenos escritores pero que no viven de eso. Recuerdo mucho este texto de David Foster Wallace en el que él habla sobre Michael Joyce, el tenista número 60, sí. Que nunca va a ser el número 1. Sí. Y lo interesante de la narrativa es que no va a ser el número 1. Y entonces ahí es donde se cambia, es igual cuando ves ciclismo. Reconoces a los tres y luego hay un pelotón y uno dice, bueno, pero todo el ciclismo vive gracias a ese pelotón, no al que gana. Es decir, y el tenis, la ATP funciona gracias no a los Agassi que habla Foster Wallace, sino a los Joyce y a todos los que están detrás también intentándolo, ¿no? Entonces creo que ahí hay una postura que me parece muy, muy bonita.
El diario de Hannah, tú te lo inventas todo, hay resquicios de dónde sale la idea de plasmar en escritura los últimos días que luego serán leídos en 2024. Bueno, me lo inventé casi todo, pero todo es verosímil, digamos. Okay. De hecho, hay nombres que son reales. Por ejemplo, en un momento aparece el personaje de Rosenmacher, Sí. que Rosenmacher es un dramaturgo, fue uno de los dramaturgos más importantes de la Argentina, por supuesto un dramaturgo judío. De hecho, uno de los premios más importantes de dramaturgia que hay en la Argentina es el premio Rosenmacher. Okay. Y tiene obras preciosas, digamos. Rosenmacher podría haber estado en ese grupo. O sea, entonces son pequeños nombres que aparecen como contraseña para quien los conoce. Todo podría haber sido cierto. Todos los años cierran para que todo sea cierto. Después en un momento también, hay muchas cosas muy argentinas. Hannah habla de la Tacuara, que es un grupo que en ese momento había, que era de peronismo de derecha, que tenían algunas facciones antisemitas con las que discutían. Y también habla de la Noche de los Bastones Largos, que es un evento de represión que los militares montaron en la universidad. Digamos, se habla de... Hay eventos históricos y están puestos de forma tal que todo podría ser verdad. Claro. Pero Hannah no existió. Lo que a mí me interesaba de que ella fuera la última actriz es que me interesaba este momento en el cual el teatro judío está por desaparecer. ¿Por qué? ¿Cómo desaparece el teatro judío? El teatro judío desaparece cuando las personas que hacían teatro judío deciden nosotros queremos hacer teatro y punto. No judío. ¿Qué significa judío o no judío? Siguen siendo judíos, nadie deja de ser judío ahí. O sea, ya. Y ni siquiera dejan de trabajar con motivos judíos necesariamente, pero lo que no quieren es como la sensación de estar en un gueto. No lo quieren más. Y entonces, bueno, la cosa se va cambiando, ¿no? De actuar en yiddish, pasan a hablar en español. Perdóname, te hago una pregunta en la mitad, Sí, para que te obvio. dé claridad. ¿La audiencia del teatro judío era sobre todo una audiencia judía o si Sí, la audiencia era 100%. llegaba No, a todo? la audiencia era 100% una audiencia judía. Lo que sucede es que sus performers eran gente, muchos de los performers y mucha de la gente involucrada, era gente que tenía otros ámbitos de acción, además del teatro judío, ámbitos en el teatro argentino que no necesariamente eran del teatro judío. Entonces el teatro judío tiene una influencia en el teatro, en lo que llamamos el teatro argentino, y lo transforma, y es una de las vías por las cuales ciertas corrientes europeas, por ejemplo, llegan al teatro argentino. Que esa es la tesis de Sabrina, precisamente, sí, que se exacto. disuelve la identidad judía dentro de la identidad argentina. Exacto, ¿Cierto? que es algo que yo vengo pensando hace muchos años, ¿no? Y que creo que piensa cualquier persona que vino a Buenos Aires. Creo que uno piensa ¿qué es lo distintivo de Argentina en América Latina? Lo italiano y lo judío, definitivamente. O sea, eso es lo que es más, lo que arma la identidad porteña. Incluso las personas que no son judías en Buenos Aires son un poco judías, porque es la cultura que conocen. Y ahí es imposible, bueno, no, pero creo que veníamos de antes porque nos falta hacer el salto. Hay algo, me interesa mucho una pregunta que te haría ahorita sobre esto, obvio. y que la adelanto, y es escribir sobre esto ahora, a Totalmente. poco tiempo de cumplir 7 de octubre y todo. Pero eso Totalmente. quiero llegar ahorita, Sí. porque me interesa mucho preguntarte, Tamara, ¿con quién te sentías más cómodo? ¿Con Hannah o con Sabrina? Es decir, ¿más cómoda en el 2024 investigando o más cómoda imaginándote y comunicándote con una última actriz en los 90s, 60s, detrás, etcétera? Sí. Bueno, depende de qué llamemos más cómoda. O sea, yo creo que lo que me gustaba de escribir el diario de Hannah era como jugar, como que te permite proponer escenas rarísimas, como... No sé, o sea, escenas de eso, de cómo se veía una escena de acoso sexual en esa época, ¿no? Que hay toda una escena en relación con eso, pero contada medio con humor, ¿no? Y te permite también, eso, jugar mucho con las peleas con la madre, con cosas como que me parecían muy divertidas. Me parecía que el mundo de una mujer de los 60, que no termina de ser una mujer, no es una mujer liberada en el sentido de que se va de su casa y es una hippie, pero tampoco termina de aceptar la vida que le toca. Entonces, esa mujer que está en el medio, que es como, odio esto, no puedo creerlo, pero ¿qué voy a hacer? Me gustaba mucho ese lugar, porque siento que es el lugar en el que debían estar muchas mujeres en esa época, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver las imágenes de los 60s en los cuales se supone que todas las mujeres vivían como Brigitte Bardot, cosa que no es real. Digamos, nuestras abuelas no vivían en la sexualidad como la vivió Brigitte Bardot, aunque tuvieran la misma edad. Claro. Y sin embargo, tampoco es que estaban, cómodas con la vida que llevaban. Seguramente había como una sensación de pregunta y de incomodidad que no había muy claro cómo resolver, ¿no?
En el caso de Hannah, por eso me gustaba que era un personaje, a mí me gustan los personajes que están parados entre dos mundos, ¿no? Que creo que esa es siempre la esencia del teatro judío y de lo judío en general, ¿no? Okay. Va a estar parado entre dos mundos. Y Hannah estaba parada entre dos mundos, entre, un poco conservador y a la vez una chica que hace teatro, que lee, que obviamente tiene inquietudes y están otras cosas. Con Sabrina me sentía más cómoda en otro sentido, que es el sentido de que su voz se podía parecer más a la mía. No había que estar construyendo tanto, preguntándome, bueno, ¿cómo hablaría una mujer de los años 60 de sexo, por ejemplo? Que es algo que pensé mucho para el personaje de Hannah. ¿En qué lenguaje? Y en el de Sabrina sencillamente habla como hablan mis amigas y yo, no pasa nada. En ese sentido era más cómodo, pero a la vez es lo que te decía, también es difícil sacarle brillo a veces al lenguaje tan prosaico y hay que ir buscándole la vuelta. Claro. Así que cómoda me sentía con las dos, pero eran desafíos distintos y además para mí era muy importante que fueran distintas, porque si no, viste, cuando todos los narradores narran como el autor, que es un horror. Sí, exactamente, que eso no puede ser. Y bueno, y ya que acabas de decir la palabra, porque creo que es acertada para saltar a esto, y es el desafío de volver en un momento sobre una temática judía, sobre un atentado judío, como decimos en el AMIA, con todo lo que ha ocurrido desde el 7, los horribles atentados del 7 de octubre, todo lo que pasó en Gaza. todo Sí, lo sí. de Gaza, mejor dicho, todo de parte y parte, Sí. y yo sé que pero hay algo que es volver a escribir sobre lo judío Sí. que a ti también te apela directamente. Sí. Entonces, ¿cómo te fue? ¿Cómo se ha recibido? Pero en principio, ¿cómo fue para ti indagar dentro de esto? Bueno, yo por supuesto empecé a escribir esta novela antes del 7 de octubre, porque Ok. imagínate que si salió en marzo del Sí, no. 2024, Claro, ya estaba claro. en imprenta para cuando ya estaba... Sí, estaba en imprenta casi. Sí, entonces de pronto más que todo hablar y volver sobre el Sí, tema totalmente. antes de... Tienes No, toda pero, la razón. Pero igual, más allá de que fue escrita antes, por supuesto que yo en algún momento me di cuenta de que este era el contexto en el que se iba a publicar. Digamos, o sea, sí, esto sí más, lo vi. Dije, bueno, esto es lo que va a pasar. Y para mí fue bastante fuerte y a la vez bastante interesante, porque, bueno, el libro habla de bastantes disputas de ese tipo sin hacerlo. Yo creo que son cosas que están cifradas para quien está muy en tema. Pero, por ejemplo, la cuestión del yiddish y el hebreo es una cuestión en la vida judía del siglo XX, ¿no? Porque antes de la fundación del Estado, el yiddish era un idioma que circulaba mucho más y que también era parte de la educación judía en muchas culturas, por supuesto en culturas ashkenazíes donde se habla el yiddish, ¿no? Y a partir de la fundación del Estado es muy importante sostener el hebreo como idioma nacional y entonces el yiddish queda relegado. Entonces la cultura yiddish es una especie de cultura, digamos, completamente presionista y una especie de judaísmo en paralelo que sin llegar a ser anti nada, porque por supuesto que no llega a serlo, sí llega a contar la historia de un judaísmo que para mí era más interesante en muchos sentidos y se mezclaba con otras culturas de otras maneras, ¿no? A mí lo que más me interesa del judaísmo es su carácter nómade, su carácter de eso, y el modo en que se mezcla hasta disolverse en otras culturas. Que para muchas narrativas ultrasionistas no es interesante eso. Para muchas narrativas ultrasionistas que por supuesto después del 7 de octubre tomaron mucha preeminencia, y yo hay cosas que entiendo, o sea, yo por supuesto que el horror del 7 de octubre lo entiendo y por supuesto soy una persona que perdió a un padre en un atentado, a mí nadie me lo va a explicar. Pero como perdí a mi padre en un atentado, entiendo que también muchos niños perdieron a sus padres en Gaza y muchos niños murieron en Gaza. Entonces no puedo ser indiferente a ese horror porque solamente por una cuestión de apellidos. No, a mí me da exactamente igual una vida judía que una vida palestina. Para mí no vale más una que la otra. No creo en eso. Entonces, digamos, para mí fue muy, muy, muy intenso saber que iba a tener que conversar sobre esto y todo, pero a la vez fue importante para mí porque, digamos, mi interés es siempre reivindicar es un judaísmo pacifista y que quiso vivir en armonía con otros pueblos, que no es la historia del judaísmo siempre, por supuesto, ¿no? Entonces es complejo, pero yo creo que justamente también reivindicar un judaísmo del cuestionamiento y de la intelectualidad, claro, en un momento en el cual parece que la única forma de reivindicar el judaísmo es reivindicar la guerra, para mí fue importante y muchas personas judías con las que hablé lo sintieron también de esa manera, como una reivindicación de algo que nos enorgullece, que no es la guerra. Yeah. Muchas gracias por esta respuesta, Tamara, en primer lugar. Y ya nos quedan pocos minutos, pero no podemos no detenernos en el D-Book y no podemos no detenernos en la obra de teatro y todos los componentes que trae. ¿Te gustó lo del D-Book? Me encantó. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo aparece? Porque empieza a dar vueltas y ya nos dices tú que además
escribiste 2 obras. Sí. Entonces, ¿por qué no nos cuentas? Porque creo que esta puede ser, además de la lectura de la novela, una de las tareas que puede quedar la audiencia quien esté interesado. Es hermosa esa obra. Bueno, el D-Book es la obra más importante del teatro yiddish, hoy una de las obras más consideradas más importantes, diríamos, por un autor que se llamó S. Ansky, y es una obra muy rodeada de mitos. Uno podría decir que es una obra maldita como Macbeth, ¿no? Sí. De hecho, de las 2 obras que escribí, en una de las primeras, en la primera, mencionan a Macbeth. Viste que Macbeth no se puede decir Macbeth en un teatro. Teóricamente, ¿conoces esa superstición? No conocía. Macbeth es una obra maldita, entonces se supone que da mala suerte decir Macbeth en un teatro. Tenés que decir la obra de Shakespeare, otra cosa, no nombrarla. No nombrarla. Pero entonces es un chiste que hacemos que alguien la nombra y siempre veo, mira, que un par de personas se sorprenden de que alguien nombre Macbeth en un teatro. Pero son muy pocas, porque es una superstición muy poco conocida. Pero bueno, en Argentina por lo menos. Bueno, la cuestión es que es una obra que estuvo bastante maldita, podríamos decir, porque de hecho Ansky la escribe y la iba a dirigir Stanislavski. Sí. Y la iba a protagonizar el sobrino de Chekhov. O sea, iba a ser una producción brutal. Muy brutal. Pero Stanislavski le pide tantas reescrituras a Ansky, ¿no? Porque los directores, cuando uno escribe una obra, muchas veces te dicen, no, necesito tal reescritura. Pide tantas, que para cuando llegan a una versión, Stanislavski estaba enfermo de tifus. Sí. Y el sobrino de Chekhov se había vuelto loco por las técnicas de actuación con las que experimentaba y estaba internado. Y entonces Ansky muere también poco después y la obra se estrena con ellos 3 ya muertos. Sin el autor, sin el director y sin el actor. ¿No es genial? Wow, es genial. Es genial. Y además acabo de leer El Maestro y Margarita, que también tiene estos temas de 40 años después. ¿Sí? Y de todo. Sí, bueno, pero nada, sigue que me voy por otro lado. Y bueno, y entonces, después de eso, se estrena la obra con todos ellos fallecidos y es un éxito. Y a partir de entonces hubo muchas representaciones, ninguna de las cuales su autor llegó a ver. Hay una película que la pueden ver en YouTube, si ponen The D-Book, en inglés aparece. Está en yiddish con unos subtítulos en inglés medio salteados. Es una cosa expresionista y extrañísima, pero muy interesante. Y el D-Book se llama El D-Book o Entre Dos Mundos. Esos son sus 2 títulos. Porque se trata de eso. Digamos, de 2 mundos, en el sentido del mundo terrenal y el mundo supraterrenal, espiritual o lo que sea. Y también de 2 mundos como entre lo moderno y lo medieval, entre lo judío y lo europeo, ¿no? El D-Book es un mito muy antiguo, que es el de un espíritu que supongamos que una persona se muere y a esa persona le queda una deuda en la tierra. No una deuda de dinero en general, sino una deuda de algo que no llegó a hacer. Sí. Algo que le corresponde y no le dieron, muchas veces. Algo que quería hacer y no pudo hacer, ¿no? La frustración otra vez. Sí. Y ese espíritu, como tiene este asunto pendiente, no puede irse ni al cielo ni al infierno, porque está en el medio, queda en el medio. Entonces, como queda dando vueltas, lo que termina es que queda en la tierra y se apodera de un cuerpo vivo. Okay. O sea, es un mito de posesión, como los mitos de exorcismo, ¿no? De hecho, es muy parecido a lo que uno ve, por ejemplo, en El Exorcista, porque una cosa que estudié es que es muy común que los mitos de posesión tengan que ver siempre con mujeres jóvenes. Okay. Evidentemente hay algo de los mitos de posesión en muchas culturas relacionado con el deseo femenino, con la idea de cuando una mujer empieza a actuar de una manera que nadie espera que haga, ¿no? Por ejemplo, una manera hipersexuada. Casi todas las poseídas en algún momento hacen algo sexual que nadie espera que hagan. Sí. Al mismo tiempo, la metáfora de la posesión, de poseer una mujer, también es muy clara, ¿no? Sí. En general estamos hablando de espíritus masculinos que poseen mujeres. Y por otro lado, también otra cosa que pasa, que es bastante interesante también, es que muchos estudios queer han recuperado esta historia porque son espíritus masculinos poseyendo cuerpos femeninos, entonces las mujeres hablan con voz de hombre. Okay. ¿Cómo nos damos cuenta de que una mujer está poseída? Porque empieza a hablar con una voz que no es suya, es de hombre. Entonces, evidentemente también es un mito que tiene algo trans, medio extraño. Claro. Y unos coletazos actuales que pueden perfectamente ser tomados. Sí, exacto. Sí. Y en la obra del D-Book, lo que sucede, Ansky toma este mito, que ya existía, y él arma una obra en la cual hay un muchacho, protagonista, que es un experto en la cábala, que son nuestras artes oscuras, digamos, ¿no? Sí. De todas las artes, de todos los saberes judíos, el oculto es la cábala. Eso la gente lo sabe. Y la cábala lo que tiene es que justamente se ocupa de las contradicciones. Siempre está hablando de que lo sagrado está en lo profano y lo profano en lo sagrado, ¿no? Siempre está como con lo contradictorio. Y este muchacho empieza a hablar en esos acertijos y a la vez está ayunando, está como en un viaje medio místico. Y en un momento entra a la obra la hija del rabino
y se siente la tensión entre ellos, pero vos no entendés bien qué pasa. Pero a la vez, ves que pasa algo entre ellos. Y después ella se va y todos empiezan a comentar, porque a todo esto la obra del ebook son un montón de discusiones talmúdicas una tras otra. Es una obra que decís, estoy como esperando a Godot en ese sentido. Claro. Hablan sobre el sentido de la vida muchísimo tiempo. Y están hablando, y en un momento alguien comenta que la hija del rebe, la hija del rabino, se va a casar con otro hombre. Y ahí el muchachito se pone pálido. Dice, ¿cómo? Sí. Bueno, se cae desmayado y se muere. A nadie le llama la atención porque él estaba jugando con lo peligroso. Sí. Entonces, bueno. Pero después y esta escena es muy linda en la película, les recomiendo que la vean en YouTube, cuando se trata de hacer el casamiento, la novia está poseída, no se puede hacer. La novia está poseída por el espíritu de este chico, y este chico dice que esa chica le correspondía, porque sus padres los habían prometido. Y es cierto, cuando se lo van a decir al rebe, porque tienen que hacer un juicio con el dibuk, digamos. El dibuk tiene cuando se dan cuenta que hay una posesión, dicen, ¿qué hay que hacer? Y hay que preguntarle al espíritu qué quiere y negociar con él, ¿no? Que eso también es como, muy bueno. Como algo que siempre hablo con mis amigos psicoanalistas, que es el comienzo del psicoanálisis, ¿no? Negociar con el inconsciente, sí, a ver qué hay que hacer. Y finalmente, en esa negociación, el dibuk dice, no, nuestros padres habían prometido que nos íbamos a casar. Y el rebe dice, es verdad, pero la verdad es que me olvidé. ¿Qué hacemos? Y dice, no, bueno, hay que hacer, habría que hacer algo, pero es muy difícil hacer un juicio entre terrenales y no terrenales, así que bueno, no sé, veremos. Y ahí termina el texto, lo cual es muy absurdo. O sea, es gracioso porque además todo se juega en la casualidad. Entonces es una obra que tiene humor, tiene preguntas existenciales y tiene también esta cuestión de que está el amor, porque el muchacho claramente está enamorado de ella, pero también está que había un compromiso de los padres, como que es una obra que todavía no se anima a ser Romeo y Julieta. Okay. No se anima a familias enemigas. Eran familias que eran amigas, pero alguien se olvidó. Está todo cifrado en un olvido, en un absurdo. Bueno. Entonces, bueno, me pareció que era una obra impresionante y que en ella se cifraban justamente también estas cuestiones de lo moderno y lo medieval, ¿no? Porque entonces aparece el amor romántico, que es lo moderno, ¿no? Pero todavía está lo medieval, que es el arreglo entre los padres. Aparece como la idea de hacerse a uno mismo, pero todavía no del todo. Y eso es un poco, en general, cuando empezás a investigar, el teatro judío se trata de eso. Un lugar donde lo moderno y lo medieval están siempre peleando. Y creo que eso es un conflicto que no pasa de moda, que estamos todavía como peleando eso. Qué bueno. Tamara, muchas gracias. Creo que para la audiencia ya le queda la tarea de buscar la película y buscar la obra. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo ya. Para la audiencia, de nuevo, estamos hablando sobre la última actriz de Tamara Tenenbaum, que está de visita en Bogotá, recientemente publicado por Seix Barral, que ya saben cuál va a ser esa próxima lectura. Tamara, muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos tantas cosas. A vos, un placer. Todos ustedes, gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.